Muy buenos días, niños y niñas. Hoy, 25 de agosto, estamos desarrollando el día 1 de la semana 21. Esta es una actividad de tercer grado de primaria en el área de ciencia y tecnología. El título de nuestra actividad es ¿Cuánto podemos crecer en nuestra vida? Recuerda que en actividades de la semana anterior realizaste una indagación para obtener evidencias de cuánto has crecido. También leíste la biografía de Chabuca Granda y recordaste canciones de tu infancia. Recuerda que recogiste información sobre sucesos y acontecimientos más importantes de tu familia, así como de tu comunidad. Por eso, hoy explicarás cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de las personas. Nuestras metas para el día de hoy son, en primer lugar, explicar los factores que influyen en el crecimiento de las personas, como la talla o estatura, la definitiva que alcanzarán. La segunda, proponer acciones que... No me sale. Muy buenos días, niños. Hoy, 28 de agosto, estamos desarrollando el día 1 de la semana 21. Esta es una actividad de tercer grado de primaria en el área de ciencia y tecnología. El título de nuestra actividad es ¿Cuánto podemos crecer en nuestra vida? Recuerda que en las actividades de la semana anterior realizaste una indagación para obtener evidencias de cuánto has crecido, ¿verdad? Tú elaboraste una serie de actividades donde tomaste tu medida, pusiste tus datos como las que ves acá en la imagen. También leíste una biografía de Chabuca Granda en donde se mencionaba los datos más resaltantes de su vida y recordaste canciones de tu infancia. También recogiste información sobre los sucesos y acontecimientos más importantes de tu vida y de tu comunidad, ¿verdad? Por eso, hoy explicarás cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de las personas. Nuestras metas para el día de hoy son explicar los factores que influyen en el proceso de crecimiento de las personas, la talla o estatura definitiva que alcanzarán. Proponer acciones para contribuir con el proceso de crecimiento. Ahora, para dar inicio a nuestra actividad, vamos a leer dos casos. El primero es de Andrea. Andrea tiene 8 años y está feliz por el cumpleaños de su abuelita. Para cantarle una canción, se ha puesto la ropa que ella le regaló el año anterior. Andrea se queda sorprendida al ver cómo le queda la ropa y su abuelita comenta: "Mi nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá". También tenemos el caso de Pablo. Pablo encontró a su amiga Laura y a su amigo Luis en el parque después de mucho tiempo. Observó que estaban más altos que él a pesar de tener la misma edad, 9 años, y se sintió preocupado por ser el más bajito. Al llegar a casa, les comenta a sus padres su inquietud. Entonces su madre le dice: "No te preocupes, seguro que en unos años darás tu estirón y los alcanzarás". Luego de haber leído los dos casos, vas a dialogar con los integrantes de tu familia para responder estas preguntas. ¿Cómo la abuelita se da cuenta de que su nieta Andrea ha crecido? A ver, ¿cómo se dio cuenta? Muy bien, ella se dio cuenta por la forma en que le quedaba la ropa, ¿verdad? ¿Le quedaba chica o le quedaba grande? Muy bien, le quedaba chica, ¿verdad? Entonces por eso se dio cuenta de que Andrea había crecido. ¿Crees que las niñas y los niños que comen mucho crecen más? A ver, ¿qué piensas sobre esta pregunta? Analízala y respóndela en tu cuaderno.
¿Tiene razón la abuelita de Andrea al decir que su nieta será alta como su papá? ¿Por qué? A ver, ¿qué piensas tú? ¿Crees que porque su papá es alto, ella también lo será? Si es así, si es sí o si es no, respóndeme por qué en tu cuaderno. ¿Crees que Pablo debe preocuparse por ser más bajo que sus amigos de la misma edad? ¿Por qué? Esto también lo vas a responder en tu cuaderno, si Pablo debe preocuparse o no. ¿A qué se refiere la mamá de Pablo cuando le dice que dará un estirón? ¿Qué significa esta palabra estirón? Si tienes dudas, puedes comentarlo con alguno de tus familiares que te acompaña el día de hoy. ¿Qué pueden hacer Andrea y Pablo para ayudar en su crecimiento? ¿Crees que habrá alguna forma en cómo Andrea y Pablo puedan ayudar a crecer un poco más? Si es así, puedes escribirlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego de tu reflexión, al leer los dos casos y responder las preguntas, te planteamos algunas preguntas más, pero esta vez de investigación. A. ¿Qué factores influyen en el crecimiento y la estatura o talla definitiva de una persona? B. ¿Qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? Piensa en lo que sabes hasta el momento sobre el proceso de crecimiento y las características que te indican si una persona ha crecido o ha cambiado. Recuerda la indagación que realizaste para saber si creciste y cuánto aumentaste de talla desde que naciste. Recuerda que la semana anterior hemos realizado una serie de actividades para determinar desde el día en que naciste con tu talla hasta la talla que tienes hoy y determinamos cuánto habías crecido. Del mismo modo, reflexiona sobre qué puedes hacer para ayudar en tu proceso de crecimiento. Como te mencioné en algún momento, debes pensar en que si existe alguna forma de ayudar en tu crecimiento, de alguna forma, ¿cómo crees que puede ser? Respóndelo en tu cuaderno. Por eso tienes estas dos preguntas de investigación. Algunas interrogantes complementarias te pueden ayudar a responder las preguntas de investigación. Esas preguntas son las siguientes. ¿El ritmo de crecimiento es igual en todas las etapas de la vida? ¿Qué crees? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver nuestro crecimiento? El tamaño de los huesos. ¿Crees que los huesos influyen en el crecimiento de una persona? A ver, piensa y escribe la respuesta en tu cuaderno. ¿Comer mucho ayuda en el proceso de crecimiento? ¿Crees que si una persona, por ejemplo, un niño, come mucho y de todo, va a crecer más que los demás? ¿Crees que es así? ¿O habrá que ver la forma en cómo se está alimentando? ¿Es correcto afirmar que de padres bajitos, hijos bajitos? ¿Crees que si los padres son bajitos, los hijos también lo serán? Analiza esta información, puedes preguntarle también a algunos de tus familiares qué piensa para que te puedan aclarar un poco tus dudas, si es que las tuvieras. Ahora, ¿qué significa que crecemos a estirones? Esta palabrita ya la hemos escuchado anteriormente. ¿Qué significa dar un estirón? Si no lo sabes, puedes preguntar a alguno de tus familiares. Escribe tus respuestas a las preguntas de investigación. Puedes consultarle a tus familiares al respecto. Recuerda que las preguntas eran estas. ¿Qué factores influyen en el crecimiento o la estatura o talla definitiva de una persona? Recuerda que debes empezar con la siguiente frase. Yo creo que los factores que influyen son, a ver, ¿qué factores crees que son los que influyen en el crecimiento? De repente la herencia de los padres, de repente la forma de alimentación o alguna otra cosa que tú consideres que influye en el crecimiento de una persona. ¿Qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? Vas a empezar respondiendo de la siguiente forma. Yo creo que los factores que influyen son, puedes poner acá de repente la alimentación, de repente una alimentación balanceada, de repente el deporte. A ver, puedes investigar un poco antes de responder esta pregunta.
Ahora es necesario comprobar si tus respuestas que acabas de colocar son verdaderas. Por eso, averigüemos factores que influyen en el proceso de crecimiento de las personas y las acciones que puedes realizar para ayudar en dicho proceso. Para eso, vamos a elaborar un plan de acción muy sencillo, en donde, antes de iniciarlo, vas a necesitar la ficha que te voy a mencionar ahora, titulada ¿Cómo crecemos? Esta ficha la vas a poder encontrar en la sección de recursos de Aprendo en Casa o también en la que yo te estoy enviando. Para elaborar el plan de acción sencillo, debes anotar las ideas principales que te podrían servir para responder las preguntas de investigación a partir de las preguntas complementarias, como esta, por ejemplo: ¿el ritmo de crecimiento es igual en todas las etapas de nuestra vida y por qué? Al respecto, en tu cuaderno o una hoja de reuso puedes elaborar un esquema que te permita representar en qué etapas crecemos más o en qué etapas se dan los estirones. Puedes utilizar el organizador que a ti te convenga más y que te guste más. Puedes utilizar también dibujos como este, por ejemplo, donde se mencione la infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud. Como te estoy mencionando, puedes anotar abajo de cada uno de estos dibujos me equivoqué. Muy buenos días, niños. Hoy 28 de agosto estamos desarrollando el día 1 de la semana 21. Esta es una actividad de tercer grado en el área de ciencia y tecnología. El título para nuestra actividad es ¿Cuánto podemos crecer en nuestra vida? Recuerda que en las actividades de la semana anterior realizaste una indagación para obtener evidencias de cuánto has crecido. También leíste la biografía de Chabuca Granda y recordaste canciones de tu infancia, ¿verdad? También recogiste información sobre los sucesos y acontecimientos más importantes de tu familia y también de tu comunidad. Por eso hoy explicarás cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de las personas. Nuestras metas para el día de hoy son: explicar los factores que influyen en el proceso de crecimiento de las personas, la talla o estatura definitiva que alcanzarán, y también proponer acciones para contribuir en el proceso de crecimiento. Para dar inicio a nuestra actividad, vas a dar lectura a dos pequeños casos, empezando por el de Andrea. Andrea tiene 8 años y está feliz por el cumpleaños de su abuelita. Para cantarle una canción se ha puesto la ropa que ella le regaló el año anterior. Andrea se queda sorprendida al ver cómo le queda la ropa y su abuelita comenta: mi nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá. También tenemos el caso de Pablo. Pablo encontró a su amiga Laura y a su amigo Luis en el parque. ¿Pero qué crees que pasó? Como se veían después de mucho tiempo, Pablo observó que ellos eran más altos que él, a pesar de que tenían la misma edad, 9 años, y se sintió preocupado por ser el más bajito, como puedes ver aquí en la imagen. Al llegar a casa, le comenta a sus padres su inquietud. Entonces su madre le dice: no te preocupes, seguro que en unos años darás tu estirón y los alcanzarás. Ahora, luego de haber leído estos dos casos, vas a dialogar con los integrantes de tu familia para responder estas preguntas.
¿Cómo la abuelita se da cuenta de que su nieta Andrea ha crecido? ¿Cómo crees que se dio cuenta? Ah, muy bien, ella se dio cuenta al ver cómo le quedaba la ropa que se le había regalado un año anterior, ¿verdad? ¿Le quedaba chica o le quedaba grande? Le quedaba chica, ¿verdad? Entonces ya casi no le quedaba. Entonces se dio cuenta de que Andrea había crecido. ¿Crees que las niñas y los niños que comen mucho crecen más? ¿Crees que será así? Si como mucho y de todo, ¿voy a crecer más que los demás? ¿Tiene razón la abuelita de Andrea al decir que su nieta será alta como su papá? ¿Por qué? ¿Crees que solamente eso influirá? Si su papá es alto, ¿Andrea también será alta? Escríbeme tu respuesta en tu cuaderno y también dime el por qué. ¿Crees que Pablo debe preocuparse por ser más bajo que sus amigos de la misma edad? ¿Y por qué? ¿Crees que debe preocuparse o debe calmarse un poco porque todavía tiene recién 9 años? ¿A qué se refiere la mamá de Pablo cuando le dice que dará un estirón? Mira esta palabrita, estirón. Si no sabes qué significa, puedes preguntarle a algún familiar que te acompañe el día de hoy. ¿Qué pueden hacer Andrea y Pablo para ayudar en su crecimiento? ¿Crees que habrá alguna forma para que Andrea y Pablo crezcan un poco más? Escribe tu respuesta en tu cuaderno y también dime el por qué. Luego de tu reflexión, después de leer el caso de Andrea y Pablo, vamos a plantearnos las siguientes preguntas de investigación. La pregunta A: ¿qué factores influyen en el crecimiento y la estatura o talla definitiva de una persona? B: ¿qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? Vas a pensar en lo que sabes hasta el momento sobre el proceso de crecimiento y las características que te indican si una persona ha crecido o ha cambiado. Eso lo vas a hacer a través de estas preguntas. En base a lo que tú sepas, vas a responder estas dos. Recuerda la indagación que realizaste para saber si creciste y cuánto aumentaste de talla desde que naciste. Recuerda que la semana anterior realizamos diversas actividades donde tú pudiste determinar cuánto habías crecido desde que eras un bebé hasta el día de hoy. Del mismo modo, reflexiona sobre qué puedes hacer para ayudar en tu proceso de crecimiento. Ya habíamos visto esto hace un momento. Entonces, de repente hay alguna forma en que tú puedes ayudar a crecer un poco más. Si es así, piensa en eso y en base a todo lo que tú sabes, vas a responder estas preguntas. Recuerda que las respuestas que nos des ahora no serán las definitivas, ya que más adelante las puedes modificar luego de leer toda la información. Para responder las preguntas de investigación que te presenté hace un momento, puedes utilizar algunas interrogantes complementarias, como por ejemplo esta. ¿El ritmo de crecimiento es igual en todas las etapas de nuestra vida? ¿Por qué? ¿Crees que crecemos igual cuando somos niños, cuando somos adolescentes o cuando somos jóvenes? Si es así, describe y dime por qué. ¿Qué tiene que ver con nuestro crecimiento el tamaño de los huesos? ¿Crees que los huesos influyen en nuestro crecimiento? Escríbeme también la respuesta en tu cuaderno. ¿Comer mucho ayuda en el proceso de crecimiento? Si tú comes de todo, ¿crees que vas a crecer más que los demás? ¿O cómo debería ser tu alimentación? A ver, respóndeme también esta pregunta. ¿Es correcto afirmar que de padres bajitos, hijos bajitos? ¿Crees que el crecimiento de una persona está determinado por la herencia de sus padres? Respóndeme también en tu cuaderno. Ahora tenemos esta palabra otra vez. ¿Qué significa que crecemos a estirones? ¿Qué significa para ti crecer a estirones? Si tienes duda, le puedes consultar a algún familiar. Escribe tus respuestas a las preguntas de investigación. Puedes consultar con tus familiares al respecto. Recuerda la primera pregunta. ¿Qué factores influyen en el crecimiento y la estatura o talla definitiva de una persona? Puedes empezar con esta frase. Yo creo que los factores que influyen son
y vas a colocar aquí cuáles son los factores. De repente, como lo que ya hemos visto en las preguntas complementarias, de repente la herencia de los padres, de repente la alimentación o alguna otra cosa que tú consideres que influye en el crecimiento de una persona. La otra pregunta era: ¿qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? También vas a responder qué factores pueden ellos determinar o pueden hacer para que crezcan un poco más, para contribuir en su crecimiento. Ahora es necesario comprobar si las respuestas que has dado son verdaderas, porque recuerda que hemos dicho que no son respuestas definitivas, ya que nos falta leer un poco más de investigación para comprobar si lo que estamos colocando es verdadero. Para eso vamos a averiguar qué factores influyen en el proceso de crecimiento de las personas y las acciones que podemos realizar para ayudar en dicho proceso. Para hacer esta actividad vamos a elaborar un plan de acción sencillo. Necesitaremos la ficha de la sección de recursos titulada ¿Cómo crecemos? Este plan de acción lo vas a elaborar anotando las ideas principales que te podrían servir para responder las preguntas de investigación. Esto lo harás a partir de las preguntas complementarias, como esta por ejemplo. ¿El ritmo de crecimiento es igual en todas las etapas de nuestra vida y por qué? Al respecto, en tu cuaderno o en una hoja de reuso, puedes elaborar un esquema, el que te permite representar en qué etapas crecemos más o se dan estirones. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos las etapas, ¿verdad? Las etapas de crecimiento. En la infancia nos dice que se crece 25 centímetros. Cuando tú leas la información de la ficha, vas a encontrar cuánto se puede crecer en cada una de las etapas. Lo puedes ir anotando de la misma forma en que está anotado esto. Acá tenemos anotado cuánto se crece en la infancia, que son 25 centímetros. Tú vas a encontrar cuánto se crece en la niñez y también lo vas a ir anotando, igual en la adolescencia y la juventud. Utiliza un organizador para representar los factores que influyen en el crecimiento o la estatura definitiva de una persona. Vuelve a las situaciones del inicio de la actividad. Revisa las afirmaciones de la abuelita de Andrea y de la mamá de Pablo y establece si lo que afirman es un mito o es verdad. Da al menos 2 razones a partir del contenido de la ficha ¿Cómo crecemos? Recuerda que la abuelita de Andrea dijo que su nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá. Y la mamá de Pablo dijo: no te preocupes, seguro que en los años te darás un estirón y los alcanzarás. Recuerda esto y responde. Ahora sí, pasamos a leer la información de nuestra ficha del día de hoy. Tenemos el primer subtítulo: el tiempo de crecer. Nos habla algo de los huesos, ¿verdad? Porque aquí tenemos el dibujo. El tamaño de los huesos largos de las piernas y los brazos contribuye al crecimiento. Una persona crece cuando crecen sus huesos. Ah, mira, qué interesante. Quiere decir que los huesos sí influyen en el crecimiento de una persona. Estos no se desarrollan a lo largo de toda la vida. Solo lo hacen mientras conservan una zona de cartílago más blanda en sus extremos. Por ejemplo, como se ve en la imagen, ¿verdad? Acá tenemos los huesos de un bebé y estas son las zonas de cartílago. Entonces podemos ir creciendo en esa etapa, así como se ve acá. En cambio, cuando ya uno es adulto, ya no hay esas zonas de cartílago, quiere decir que en ese tiempo ya no va a haber crecimiento. A medida que la persona crece, el cartílago se convierte en hueso. Este proceso termina alrededor de los 16 años en las mujeres y años más tarde en los hombres. En este momento finaliza el crecimiento del cuerpo y la estatura es definitiva. Algunos afirman que la diferencia entre una persona baja y una persona alta es que la primera tiene extremidades más cortas, porque la estatura está vinculada al crecimiento de los huesos largos, tanto de las piernas como de los brazos. Ahora,
El segundo subtítulo es Ritmos de crecer. El crecimiento no es un proceso igual en todas las etapas de la vida. En algunas se crece mucho y en otras no tanto. Por ejemplo, las niñas y los niños crecen unos 25 centímetros en los primeros 12 meses de la vida, como la imagen que vimos al comienzo, donde decía que en la infancia se crecía 25 centímetros. De los 3 a los 5 años de edad, crecen a un ritmo de 6 a 8 centímetros por año. Esta información la puedes anotar debajo de la imagen que te mostré hace un momento. A partir de los 6 años, crecen de 4 a 6 centímetros al año hasta llegar al inicio de la adolescencia, la pubertad, que es entre los 12 y los 13 años, que es cuando el crecimiento se dispara entre 8 y 10 centímetros por año. A esto se le denomina estirón. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros comentábamos hace un momento. Esto dura de 2 a 3 años. Luego de este periodo apenas se crece 1 o 2 centímetros más hasta los 18 o 20 años, edad en que los expertos de la salud estiman que se deja definitivamente de crecer. El tercer subtítulo es ¿Cómo sabemos cuánto podemos crecer? La diferencia entre una persona alta y otra baja no solo depende de la herencia de los padres, de hijas a hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí tenían razón, ¿verdad? Sí influye, en cierto modo, la herencia que nos dan nuestros padres, ¿verdad? Si bien los médicos utilizan la talla de la madre y del padre como referencia para calcular la estatura que alcanzará una niña o un niño, depende mucho de otros factores, como también puede ser la alimentación, si es balanceada o no. Entonces esto quiere decir que no por comer de todo y mucho vamos a crecer, ¿verdad? La alimentación debe ser balanceada. También depende de la actividad física, el descanso, las enfermedades o el estrés. Entonces, la estatura definitiva o final de una persona dependerá de la calidad de su alimentación, de cómo duerme, que realiza ejercicios y con qué frecuencia los hace, cómo se siente durante su infancia, entre otros. En suma, el proceso de crecimiento de los seres humanos depende de varios factores. Por eso, aunque dos personas sean de la misma edad y del mismo sexo, pueden tener diferentes estaturas. Ahora hablemos un poco de los mitos y verdades sobre el crecimiento. A veces se dicen cosas que son ciertas, ¿verdad?, sobre el crecimiento, basadas en conocimientos científicos, y otras que no lo son. Revisemos algunas de ellas. Por ejemplo, hay que comer mucho para crecer. Tal vez has escuchado decir que no crecerás si no comes, y los médicos lo confirman, pero también nos dicen que para crecer no hay que comer mucho, sino llevar una dieta balanceada con alimentos que nos aporten proteínas, glúcidos, grasas y vitaminas. Así como vemos este niño, miren, está comiendo de todo, ¿verdad? Pero su alimentación debe ser balanceada entre frutas, vegetales, proteínas, entre otros. También tenemos la afirmación de que de padres altos, hijos altos, y de padres bajitos, hijos bajitos. Si bien la talla o estatura de los padres puede ser heredada por sus hijas e hijos, existen otros factores que influyen, como la alimentación y el ejercicio físico, que pueden hacer que una niña o un niño de padres bajitos lleguen a ser más altos o altas que ellos, porque sus condiciones de vida fueron diferentes. Por ejemplo, vemos aquí, ¿verdad?, de esta forma. No necesariamente porque una mamá es bajita, su hija también lo irá a hacer, sino que depende mucho de la calidad de vida que lleve. Crecemos a estirones. Sí, definitivamente nuestro cuerpo no crece del mismo modo todo el tiempo, sino a grandes estirones. De allí que prácticamente de un día para otro puede que las zapatillas o la ropa ya no nos queden bien. Como te mencioné, en este esquema tú debiste ir anotando
cuáles son las medidas que va creciendo o en cuanto va aumentando el crecimiento de una persona en cuanto a las etapas de la vida. Crecemos mientras dormimos. Existe una sustancia que produce nuestro cuerpo llamada hormona del crecimiento. Si una niña o un niño duerme poco o no duerme profundamente y se despierta varias veces en la noche, entonces crece menos, porque segrega menor cantidad de hormonas de crecimiento y durante menos horas. Esto quiere decir que tú debes tener un horario fijo para poder dormir. Solo así también lograrás un crecimiento adecuado. Ahora, ya estás en condiciones de analizar la información que leíste, comparándola con la que recogiste en las preguntas que anotaste en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Vas a revisar la información de tus esquemas o organizadores respecto a cómo crecemos y los factores que influyen en el crecimiento o la estatura definitiva de una persona. Puedes elegir un esquema como este. Yo he puesto solo los subtítulos, pero tú vas a colocar también dentro las ideas más importantes. Por ejemplo, tenemos aquí el tiempo de crecer, que fue uno de los subtítulos de la ficha que nosotros acabamos de leer. Tú debes poner aquí también los aspectos más importantes. El otro subtítulo, ritmos de crecer. El tercero, cómo sabemos cuánto podemos crecer. Y el último, los mitos y las verdades sobre el crecimiento. En base a este esquema, tú vas a realizar tus actividades. Aquí vas a tener todo bien organizado y te vas a dar cuenta cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de una persona. Piensa en qué ideas te ayudan a responder la primera pregunta de investigación y compara estas ideas con tus respuestas iniciales. Recuerda que dijimos que las respuestas a las preguntas de investigación no eran definitivas. Estas las puedes cambiar en cualquier momento. Esto es con el fin de comprobar si tus respuestas o tus posibles respuestas son válidas. Luego de leer, registra y analiza la información. En este momento vas a responder las preguntas de investigación inicial con base en la consulta de fuentes de información, es decir, después de leer la ficha de información. Estas eran tus preguntas, ¿verdad? Tú diste ciertas respuestas y ahora que tienes más conocimiento, luego de leer la ficha de recursos, vas a poder corroborar si es que tus respuestas eran verdaderas o si necesitas cambiarlas. Revisa las respuestas que escribiste y date cuenta si estás de acuerdo en lo que pusiste y por qué. Recuerda, nuevamente te menciono que si necesitas cambiar tus respuestas o complementar las ideas, puedes reescribirlas usando la información de los esquemas que has elaborado en cuanto a la ficha. Recuerda, el proceso de crecimiento de los seres humanos depende de varios factores. Por eso, aunque dos personas sean de la misma edad y del mismo sexo, pueden tener diferentes estaturas. Además de la herencia de los padres a hijas e hijos, existen otros factores que influyen en el crecimiento, como la alimentación, si es balanceada o no, la actividad física, el descanso, las enfermedades o el estrés. Ahora pasamos a la reflexión sobre lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre los factores que influyen en el crecimiento de las personas? De acuerdo con la información de la lectura y las situaciones presentadas, ¿qué características de tu cuerpo han cambiado a lo largo de la vida? ¿Qué dificultades tuviste durante el análisis de las situaciones y qué hiciste para resolverlas? ¿Pablo tiene razón de preocuparse por su estatura actual? ¿Por qué? ¿Crees que tiene razón? El papá de Andrea es alto. ¿Crees que Andrea también será alta aunque no se alimenta bien y no descansa las horas que necesita? ¿Y por qué? Recuerda que ya hemos leído acerca de la alimentación para el crecimiento y también sobre el descanso, ¿verdad? ¿Crees que si ella no realiza una alimentación adecuada y un descanso necesario va a crecer y va a ser alta como su papá? Respóndeme y dame el porqué. ¿Qué acciones propondrías para ayudar en tu crecimiento?
Ahora dialoga con tus familiares sobre cómo has ido creciendo hasta la etapa actual. En la ficha de crecimiento que elaboraste la semana anterior, anota las acciones que puedes hacer para ayudar en tu crecimiento. Tómale una foto a tu trabajo, luego compártelo con tus profesores y con tus compañeros por algún medio virtual. Recuerda que esta fue la ficha de crecimiento, ¿verdad? Pero le vas a anotar también algunas acciones que te pueden hacer crecer. Esta ficha ya la tienes de la semana anterior. Recuerda, toma nota de todo lo que hagas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Puedes tomar fotografías de tu ficha de crecimiento para guardarlas en tu portafolio. Recuerda que este portafolio es muy importante porque son las evidencias de tu trabajo. Luego, de esto te va a servir para realizar o para elaborar tu autobiografía esta semana. Muy bien, niños, hemos llegado al final de nuestras actividades del día de hoy. Espero que tengan un buen día, siempre con la bendición de Dios. Nos vemos hasta el día de mañana.